¿Vale? Entonces, a partir de ahí, vamos a ver. Intentar ser lo más fiel posible, es decir, no es hacer líneas por hacer, sino buscar en el pelo, por ejemplo, unas líneas base que me marquen el contorno del pelo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, pues intentar ajustar, ¿vale? Luego podemos pasar al siguiente, al 1, ¿vale? Como veis, ya esta línea es un poco, ya es más definitiva. Y aquí ya podemos sombrear y ajustar. ¿Veis? Aquí tenemos ya las sombras. ¿Veis? Esta zona de aquí. Y desde luego no hay que tener miedo. Es muy importante para dibujar, ¿veis? No tener miedo a equivocarse. Eso sí, saber observar para detectar lo que está mal y corregirlo. Ser sinceros y valientes para corregir lo que está mal. Pero para eso necesitamos actuar sin miedo a equivocarnos, porque sabemos que, sobre todo en las primeras fases, todo se puede arreglar. ¿Vale? ¿Veis? Por ejemplo, aquí estamos marcando ya lo que es la musculatura. Y vamos a fijarnos un poquito porque aquí estamos en un punto, digamos, peliagudo. ¿Por qué? Porque yo a medida que ya voy definiendo de manera más permanente el dibujo, me doy cuenta que este caballo parece que tenga la cabeza un poquito más hacia atrás y un poquito no tan grande. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a corregir, ya he dicho, sin miedo. ¿Vale? Hay dibujos que básicamente pues, tienen poco arreglo, pero mientras podamos corregir, pues vamos a corregir, ¿vale? Es decir, aquí, fijémonos que aquí esto se nos ha ido un poco, demasiado, ¿vale? Pero nada, corregimos un poquito y echamos la cabeza un poquito para atrás, corregimos, ¿vale? Y no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. En este caso ya, si vemos que en este caso, pues la línea quizá nos puede interrumpir un poco, pues podemos borrar un poco para aliviar. Pero no borrar de manera demasiado automática o demasiado constante. Bien. Es a partir de aquí cuando, bueno, podemos retomar si queremos un lápiz un poco más duro para no ensuciar demasiado el papel y volver un poquito, ¿vale? Al encajar, siempre encajar, es importante
ubicar los elementos de manera básica para luego ir definiéndola poco a poco. ¿Veis? O sea, si yo subo una vertical desde aquí, pues claro, la oreja esta tiene que venirme un poquito más para atrás. ¿Vale? Vale. Y aquí ya hay que ajustar esto. Muy bien. Muy bien. Bien. Y ya, ahora vemos que la cabeza está un poco más ajustada. ¿Vale? Y entonces ya sí que podemos... Es decir, tener errores no es ni bueno ni malo. A mí me gustaría que todos los dibujos me salieran perfectos y a la primera. Y por experiencia os digo, cuando pasa así, tampoco es tan agradable como parece. Porque siempre te quedas con la manía de saber si ha sido una casualidad o es que realmente sabes dibujar. Entonces yo prefiero equivocarme, detectar el error, corregirlo y encontrar el camino correcto que acertarlo a la primera sin saber por qué. Así que, de nuevo os digo, no tengáis miedo a equivocaros. Y aquí en el ojo, fijaos en una cosa, y es que lo más sencillo sería intentar imitar un ojo, pero yo tengo una idea de lo que es un ojo y tiendo a hacer un ojo casi humano. En realidad, tanto para los ojos humanos o para cualquier cosa, yo recomiendo que las cosas que mejor conozcáis, no intentéis dibujarlas pensando en lo que son. Intentad observar qué líneas hay, qué sombras hay, y dibujadlo sin pensar lo que es, solo reproduciendo manchas. Si tenéis dudas, hay un consejo que es girar la lámina al revés y copiarlo al revés. Entonces, observaréis las líneas sin pensar en lo que es con mayor facilidad. ¿Vale? Eso es un pequeño truco que os recomiendo. Bien. Bien, aquí está. Entonces aquí ya, ¿veis? Ya podría empezar a hacer el pelo. Como veis, aunque no reproduzca todas las líneas igual que están ahí, pero sí que imito la dinámica general de todo el dibujo. ¿Lo veis? Y veis que ahora ya sí que la cabeza ha quedado un poquito mejor. Pero aún no hemos terminado. Aún nos queda el último lápiz, el 0, en el cual vamos a dar los toques finales, ¿vale? Para rematar las sombras. Y las líneas más oscuras. Bien. Veis que así se marca más. Y observamos dónde hay más oscuridades, dónde hay menos, ¿vale? Y a partir de ahí vemos
Bien. Muy bien. Como veis, las líneas cada vez son más finas hacia abajo. Y muy bien. Como primera clase para ver cómo dibujar aparentemente algo de manera rápida, sin medir, sin transportar, solo con el poder de la observación, pues digamos que como inicio del trabajo, pues con esto podríamos empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues espero que os haya servido.